Sean todos bienvenidos a la Cátedra UNESCO 2013, un espacio dedicado a la reflexión sobre los aportes del pensamiento iberoamericano, las políticas de comunicación y los retos actuales de la investigación en comunicación. En este seminario se mostrará el desarrollo de la investigación sobre la inmigración en España en la década del año 2000, así como la representación de lo africano por la prensa española. A continuación tendremos al profesor Anthony Castell con el seminario Comunicación, Conflicto y Paz. Bienvenidos. Muchas gracias de nuevo por su asistencia al seminario y gracias extensibles nuevamente a la Pontificia Universidad Javeriana por la organización de este evento y por invitarme a participar. En esta segunda sesión dedicaremos a presentar investigaciones realizadas en el marco del Observatorio de Cobertura Informativa de Conflictos que marcha en la Universidad Autónoma de Barcelona desde hace unos 10 años, paralelamente al máster de Comunicación de Conflictos que se imparte. Las dos investigaciones principales que voy a presentar son, por un lado, la cobertura de toda la inmigración, en España en la década del 2000, la representación de lo africano en la prensa española y finalmente una mención a una experiencia de participación a través de un observatorio de cobertura del feminicidio, sobre todo en Centroamérica y en algunas regiones de África. Bueno, entonces, el primer caso será la inmigración en la prensa de España, como he dicho ahora, tal. Bueno. En el primer caso, la prensa escrita inmigración, que fue una investigación que realizamos con un equipo de casi 12 o 13 personas, principios de los años 2000, a petición de una fundación de la sociedad civil que se llama la Fundació Jaume Bofill de Barcelona, ante la preocupación, sobre todo, de cómo los medios podían contribuir o no a la adopción de unas actitudes de rechazo hacia la inmigración en España. Entonces, como no estamos en un auditorio español, ni mucho menos, es necesario, de alguna forma, contextualizar lo que ha supuesto la inmigración en España. España pasó en pocos años de ser un país migrante a ser un país receptor de inmigración. Sobre todo a finales de los años 90, al amparo de la entrada en la Unión Europea y de un crecimiento económico sostenido que se lleva a su límite en la década del 2000 con un modelo productivo que prácticamente nos ha llevado al desastre, como todos sabemos. Bueno, eso es una cuestión que aparcamos, ¿no? En todo caso, recordar que en los años 70 todavía seguía siendo un país de migración con 5,2 emigrantes por 1000 habitantes. Es decir, en los años 70 había más o menos unos 2,5 millones de españoles fuera de España, con comunidades importantes, sobre todo en América, en Argentina, una comunidad importante, en Brasil, en otros, y residual en algunos países europeos como Alemania, Suiza o Francia. En el año 91, ya dentro de la Unión Europea, vivían en España 360.500 extranjeros, el 0,9,2% de la población total.
en el año 2002 el 3% de toda la población y en el 2013 el 10,9%, teniendo en cuenta que ha habido un descenso desde la crisis económica. Es decir, de alguna manera la sociedad española pasó a conocer un fenómeno que hasta aquel momento le resultaba desconocido, que lo conocía por los países vecinos. Hay países europeos de una tradición de inmigración, sobre todo Alemania, en menor medida Francia, Suiza, con tasas de migración de un 10-12%, pero España, Portugal, los países de la periferia, países mediterráneos, habían quedado un poco al margen, sobre todo por su escaso nivel de desarrollo. Es, por tanto, a partir de finales de 1990 cuando comienza esta entrada masiva de migración. Entonces, continuamos un poco como el contexto para intentar comprender lo que supuso eso, ¿no? Causa de la crisis, la pérdida de población en el 2012 por primera vez, desde que hay datos, que fue en 1971, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que se refleja también, de alguna forma, con esta pérdida de entrada de personas del exterior, el nivel de la crisis. España deja de ser un país atractivo para la inmigración de todo tipo, porque no hay oportunidades de promoción social ni de trabajo, al contrario. Entonces aquí tenéis unos datos, las salidas superan por primera vez las llegadas, el saldo, lo que los demógrafos llaman el saldo vegetativo, es negativo, en 48.000 personas. España es un país con una tasa de nacimientos de las más bajas de Europa, que no reemplaza a las defunciones. Las salidas superan las llegadas por primera vez, inmigración 314.000, emigración 476.000, de los cuales muchos son emigrantes con doble nacionalidad que regresan a sus países de origen, el caso de ecuatorianos, colombianos, que después de su estancia han conseguido la doble nacionalidad y que regresan, pero en estas migración, estos 476.000, hay muchos españoles que intentan, como se dice en España, buscarse la vida como sea y van sobre todo a Alemania, a Inglaterra, al Reino Unido, incluso en Australia, en América Latina, buscando oportunidades que no tienen. Bueno. Migración, lo que he dicho antes, que se les cuenta como españoles, pero en este parámetro de la migración puede llegar a ser un poco erróneo porque no son españoles de nacimiento, sino que muchos que regresan. Bueno. Entonces, otra, para ayudar al contexto, fundamental tener en cuenta este cuadro de la inmigración, que nos recuerda que gran parte de las comunidades extranjeras que viven en España, la primera comunidad que vive en España es una comunidad que se cuenta como extranjera, pero que tiene todo el derecho de vivir en España y además sin ningún tipo de restricción, porque es Rumanía, un país que ingresó en la Unión Europea creo que hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, el primer colectivo en España son los rumanos, el segundo colectivo, y eso yo creo que de alguna manera también nos ayuda a entender el problema que se plantea a algunos sectores de la sociedad española, que es los inmigrantes de Marruecos. Ahora después veremos en un mapa la cercanía que hay con Marruecos, 769.000, que significan el 13% de todos los extranjeros. Después Reino Unido, con todo el derecho de vivir en España sin restricciones debido a que son miembros de la Unión Europea, muchos de ellos jubilados, pensionados que viven en la costa. Y aquí después ya encontramos la primera comunidad de América Latina, que es Ecuador, seguido de Colombia, Bolivia, alemanes, alemanes sobre todo, los alemanes no van a España, no van a trabajar,
sino que van a pensionarse o a disfrutar de las playas de Mallorca. Italianos, 187.000, parte de ellos son italianos argentinos, pero que se presentan como italianos en las estadísticas, búlgaros, China, Portugal, Perú, tal. Bueno. Entonces, vamos a describir el objetivo que nos marcamos en esta investigación. En primer lugar, intentamos analizar en varios parámetros si la cobertura de esta prensa reflejaba la complejidad del conflicto. Entendiendo la complejidad del conflicto, explicar el porqué del fenómeno de la inmigración, por qué venían, qué expectativas tenían. Estudiar si el discurso periodístico respetaba el manual de estilo para las minorías étnicas, que lo marcamos como una referencia. El manual de estilo para las minorías étnicas fue redactado por el Colegio de Periodistas de Cataluña, la Asociación Profesional de Periodistas, y hizo una serie de recomendaciones en el tratamiento de las minorías, sobre todo en el sentido de no incidir en la nacionalidad, en las informaciones, que era una práctica habitual cuando se hablaba sobre todo de delincuencia, anteponer la nacionalidad o considerar como un hecho fundamental o relevante de esa información la nacionalidad, lo que de alguna forma ayudaba a fomentar este espíritu de rechazo hacia la inmigración. Tercer objetivo general, estudiar si el discurso periodístico refuerza los postulados racistas o de discriminación, presentes en algunos sectores de la sociedad española. Sorpresivamente, después vemos que no son tantos, y que como mínimo hay una cierta salud mental de esta sociedad. El objeto de estudio, la información y los editoriales de los 4 principales diarios. Bueno, pasemos. Corpus. Editoriales relacionadas con la inmigración, informaciones de situaciones de conflicto. Primero, editoriales que nos permitían, de alguna forma, analizar y poner encima de la mesa cuál era la postura ideológica de los principales medios de comunicación a este nuevo fenómeno de la sociedad española que era la inmigración. Para analizar esto tomamos unas situaciones que podríamos llamar de conflicto, no todas las noticias sobre la inmigración en general, sino las llamadas situaciones de conflicto. ¿Y cuáles eran, según nuestro parecer, las situaciones de conflicto? Pues obviamente, valga la redundancia, las situaciones de conflicto. Es decir, por una parte, la llegada masiva que inundaba las informaciones, sobre todo del audiovisual, de los telediarios, que era la llegada continua de las llamadas pateras. Aparcamos, después explicamos lo que es la patera, ¿no? La prostitución, asociado muchas veces a la inmigración, por la especialización, sobre todo por la llegada de mafias de tráfico de personas de Europa del Este, y se asocia gran parte de la prostitución a comunidades determinadas, principalmente en el caso de la prostitución a personas de Rumanía, ¿no? Otra situación de conflicto fue la construcción de una mezquita en una ciudad cercana a Barcelona que se llama Premià de Mar, a unos 30 kilómetros de Barcelona, en la playa, como su nombre indica, en que hubo una respuesta ciudadana ante la construcción por parte del colectivo musulmán que allí habita, marroquíes la mayoría, en este caso, de la construcción de una mezquita y el rechazo de la población ante un derecho, porque la Constitución recoge el derecho a la libertad de culto, ¿no?
Los sucesos que pasaron en El Ejido, que es una ciudad de Andalucía que tiene uno de los productos interiores brutos per cápita más alto de España, porque vive sobre todo gracias a la agricultura extensiva de hortalizas a través de los invernaderos, pero que la mano de obra es toda extranjera, principalmente marroquíes y ciudadanos del este. Otra situación de conflicto fue el debate parlamentario que se levantó a raíz de algunos casos que hubo entre la comunidad africana de ablación de clítoris, una práctica tradicional de algunas zonas de África, pero que eso llevó, de alguna manera, a que incluso se realizara un debate parlamentario. Bueno, y el instrumento de análisis fue la utilización del análisis crítico del discurso, que es un instrumento al servicio de la deconstrucción del lenguaje. Bueno, hay que ir a Wodak, a Van Dyck y tal, pero lo dejamos. Bueno. Aquí tenemos una patera. Supongo que, sobre todo los más jóvenes, lo tendréis presente por los sucesos de hace un par de semanas en Italia, en la isla de Lampedusa, donde un barco... Aquello no era una patera, era un barco. Muchos de ellos zarpan desde Túnez y van hacia Lampedusa porque les queda menos de 100 millas náuticas. En este caso estamos hablando de pateras, que son embarcaciones hechas de una forma rudimentaria que parten sobre todo de las costas marroquíes hacia Canarias o directamente hacia España. La política comunitaria de hacer de Europa una fortaleza, yo creo que ahora el espejismo ya se ha caído, pero de hacer una fortaleza, una especie de oasis rico rodeado de miseria, hizo que se consiguiera que las autoridades marroquíes colaboraran para que no se pudiera zarpar con pateras desde Marruecos y cada vez se zarpaba desde lugares más alejados, ¿no? Bueno, aquí tenemos un mapa para que más o menos veáis, ¿no? No sé si tenemos, no hay para señalar, ¿no? Pero fijaros que tenemos un mapa. Bueno, aquí no se ve bien, pero la separación entre España y Marruecos es de 15 kilómetros. No sé si hay algunos que han estado en España desde la línea o desde Gibraltar, que tiene soberanía británica, se ve Marruecos al otro lado y obviamente y desde Tánger, la ciudad marroquí, se ve España en el otro lado. Es decir, la tentación de pasar al otro lado es manifiesta. Entonces, en una primera época, las pateras zarpaban de aquí, cuando la política comunitaria obligó a las autoridades marroquíes a cambio de beneficios para su acceso al mercado europeo, ya zarpaban de más abajo, de aquí a Canarias, más abajo, desde Dakar, zarpaban en un viaje de 2 o 3 días hacia Canarias, se acordó con las autoridades de Senegal un control de sus costas, zarparon de más abajo, y ahora zarpan ya casi desde Guinea, en un viaje de 4 o 5 días. Nos estamos refiriendo al año 2000, a partir del año 2010-2011 este flujo prácticamente cesa por los motivos que he dicho antes de la crisis económica. Es decir, esta salida en pateras en estas barcas de fortuna que muchas veces naufragaban en medio del Océano Atlántico. Bueno. Entonces, las conclusiones de todo esto. Sorpresivamente, los editoriales de los diarios tomaban posiciones antirracistas y contra la xenofobia. Es decir, no contribuían de ninguna de las maneras a lo que hablábamos ayer, a escalar el conflicto o a exacerbar, al contrario.
se mostraban muy prudentes y siempre consideraban que, sobre todo lo que a veces se olvida, que el migrante, es decir, la persona que se traslada, es una persona, ante todo. A veces se olvida. Los diarios se mostraban favorables a la integración y también, sorpresivamente, criticaban que no se reconociera los derechos de las personas que administrativamente no tenían derecho a permanecer en España, a los llamados sin papeles. En un primer tiempo llamados ilegales. Y por la presión de colectivos y de la propia Asociación de la Prensa, el Colegio de Periodistas, dejó de aparecer en los medios de comunicación la palabra ilegal. Es decir, se hizo una reflexión crítica sobre eso en el primer momento, cuando los titulares hablaban de ilegales. Se consideró que una persona nunca puede ser ilegal. Puede estar en una situación administrativa irregular, eso es otra cuestión. Pero no se puede estigmatizar a una persona porque ha llegado, en este caso, a España y no tiene los papeles en regla. Se pasó a llamarles, pues, sin papeles o en situación administrativa irregular. Los diarios coincidían en que la inmigración debía ser controlada. Es decir, y ahí hay un debate incluso entre colectivos, algunos mucho más abiertos, en que se tiene que abrir a todo el mundo, y en cambio los diarios coincidían en que la inmigración debía ser controlada. Es decir, que no había espacio para todos, de alguna manera. En el caso de las pateras y la prostitución, constatamos que las informaciones se hacían sin tener en cuenta la voz de los propios actores. En el caso de las pateras, de una forma mucho más grave, porque nunca aparecían y eran considerados exclusivamente un número más en una larga lista de una tragedia que cada día se llevaba a personas que no lograban llegar, o que cuando llegaban eran apresados, llevados al centro de detención y expulsados. Abuso del drama en el caso de las pateras. Es decir, la situación siempre dramática, no significa que no lo fuera, pero un abuso de este drama, aquello que yo llamé ayer la pornografía del sufrimiento, es decir, ahondar lo terrible, el drama de los otros, sobre todo porque sale gratis, ¿no? El caso de las pateras, en el caso de las pateras, el discurso acentuaba en el lector la percepción de que se encontraba ante una corriente migratoria imparable. Que eso creíamos que no era positivo. Sobre todo porque un discurso de extrema derecha se asentaba en eso. Y las estadísticas mostraban que no era precisamente por vía de la patera por donde llegaban la mayoría de los inmigrantes sin papeles, por decirlo de alguna forma. Era una ínfima cantidad. La mayoría llegaban pues, a través de las fronteras, en el espacio de Schengen, no se sabe cómo, llegaban a Italia, desde Yugoslavia, los que venían del este, y una vez en el espacio en Schengen ya no es obligatorio. No quiere decir que no haya un control en las fronteras, pero ya no es obligatorio y los controles desaparecen. Entonces se movían, pero no habían entrado por patera. Pero para la percepción de la persona que era consumidor de los telediarios, de los informativos, que aquello era que nos van a inundar, ¿no? Que cada día llegaban pateras con miles de afamados, ¿no? de este sur, ¿no? Otro punto importante, que eso va con la maleta que uno carga, y obviamente es muy difícil desprenderse de toda esa maleta, era que encontramos enfoques etnocéntricos en el caso de los temas relacionados con la mujer y la religión. En el caso de la religión, pues considerar algunas religiones, concretamente, no algunas, concretamente el Islam incompatible con la democracia y con nuestros valores.
y en el caso de la mujer como un sujeto, sobre todo, atado por una tradición que sufre la ablación del clítoris, que es menospreciada y tal, y tal, y tal. Encontramos también una contextualización insuficiente del fenómeno migratorio. Es decir, las píldoras informativas de la inmigración, de 20 segundos, sobre imágenes crudas, sobre una patera, no permitían entender la complejidad del conflicto del que hablábamos antes, que es un conflicto con múltiples aristas, el porqué, que detrás de esa persona había un proyecto de vida, que muchos de estos que llegaban en patera de Senegal tenían más estudios que la media de la población, que eran personas con estudios incluso superiores iniciados, pero que fracasaban o que esperaban oportunidades en otro lugar, ¿no? Y encontramos también saludablemente, hasta un cierto punto, es que las posiciones racistas o xenófobas eran demonizadas, pero sin argumentos, que quizá no ayude tampoco a comprender esta complejidad del conflicto. Sobre todo en el caso de la mezquita de Premià. Los contrarios a la mezquita eran presentados como prácticamente con rabo y cuernos, ¿no? En todo caso hubiera sido preferible conocer sus argumentos, que los tenían, se consideraban amenazados, tal, por una práctica religiosa que es inherente a una comunidad con otros valores, que come de otra forma, que reza de otra forma. Bien. Esto es la primera parte. No sé si tiramos todo recto. Sí. Bueno, esta es creo que tendremos después oportunidad en el debate de ampliar la información o matizar o todo lo que ustedes quieran, ¿no? Segundo tiene que ver a un trabajo de muchos años. Ya conté ayer que yo trabajé en universidades africanas, he seguido muchos procesos de conflicto en África, visito habitualmente y fruto de este trabajo es un par de tres libros sobre el tratamiento informativo de la información de lo africano, Malas noticias de África, Imaginar África, la esfera pública africana, y de alguna manera intentaré resumir cuáles son los resultados de estas investigaciones, ¿no? Bueno, esto es el continente africano, veis allí lo que os decía, España ya encima, prácticamente pegado al continente. Vale. La representación de África en los medios españoles, y podríamos decir, casi extrapolarlo, podríamos decir que occidentales y norteamericanos. Es decir, hay una especie de imagen de África, ¿no? En primer lugar, una constatación, que eso es fácil, y se han hecho estudios. Yo no lo hice, compañeros del observatorio lo hicieron, en el marco de un proyecto amplio sobre cómo estaban representadas, cómo aparecían las diferentes regiones políticas en los medios. África aparece poco en los medios. Eso es una constatación, que es decir, no digo nada nuevo. Y yo creo que sí podría decir, y África aparece casi nunca en los medios colombianos, o no me equivoco. ¿Cuándo fue la última noticia de África en los medios colombianos? ¿En el año qué? ¿En el año 1920? ¿O cuándo? No. Sí. Sí. Entendemos también, gracias por la precisión, en el estudio entendemos por África, del África subsahariana.
Geográficamente no, pero el norte de África, el África árabe, va por otro lado. Es decir, Argelia, Mauritania, Libia, Egipto, el África árabe va por otro lado, aunque tiene obviamente muchos lazos con África, forma parte de la misma organización regional, que es la Unión Africana, pero va por otro lado. Tiene otros lazos con Europa, forma parte de este mundo árabo-musulmán, también denostado en los medios, pero tiene otros. No es África. Bueno, entonces, África aparece poco en los medios. El continente que aparece menos en los medios. Y eso fue una constatación. No sé si un 1% de las noticias que aparecían en los medios analizados eran sobre África. Entonces, los estudios cualitativos así generales, después precisamos. Aparece poco, pero es que cuando aparece en la mayoría de las ocasiones en situaciones de conflicto o en acciones de violencia. Las sociedades africanas son representadas como pasivas, dependientes. Ahora lo desarrollamos. Dependientes de la ayuda occidental. Hay una representación de África como un caos, como si no tuvieran capacidad para organizarse, como lo que algunos pues exploradores hablaron del África oscura. La tradición, un obstáculo para la modernidad. Siempre presentando, de alguna manera, comparando y destacando que su apego a la tradición es un obstáculo para que se agarren a este tren de la modernidad que representa Europa, el mundo occidental y tal, y tal, y tal. Otra cosa es dónde lleva ese tren. No sabemos dónde lleva. Bueno. Perdona. Bueno. Límites. La lógica de los medios también, como hablábamos ayer. África no violenta no tiene cabida en la agenda temática, porque, sobre todo, los conflictos son prioritarios para el gatekeeper, esta especie de decididor, que sabemos los teóricos de comunicación y de periodismo, que selecciona, incluye, excluye. No hay espacio, porque no tiene ningún interés y solo tiene interés cuando es violenta. Por tanto, de alguna manera, esto es como un círculo que nos lleva a constatar que, como aparece poco y cuando aparece en conflicto, esta repetición de noticias de este África continua en conflicto consolida nuestro imaginario, y eso es importante. Si no tuviéramos el imaginario sería diferente, de este imaginario que ya tenemos, que ya cargamos en la espalda, de un continente violento y sin capacidad de organización. Es decir, aquí estamos ante un caso en que contribuye a consolidar este imaginario, pero este imaginario que ya llevamos. Y ahora voy a explicar cómo se construye este imaginario sobre África, que hará que no nos extrañemos ante estas noticias continuas de violencia. Entonces, paso así por encima. África, como sabéis, es el último continente colonizado. Yo siempre lo repito cuando doy así clases generales introductorias sobre África. Cuando ustedes ya llevaban años de independencia, no pacífica, pero de independencia, África todavía no había conocido lo que sería el llamado ataque colonial. Es decir, un poco vivía al margen. Había sido expoliada a través de la tráfica negrera y la prueba la tenemos pues, en estas comunidades, afortunadamente, y que yo creo que contribuyen a la riqueza de las sociedades de Latinoamérica, estas sociedades de ascendencia africana, fruto de esta trata negrera, pero eso fue en los siglos XVI, XVII, dejémoslo de lado. En el momento de las independencias americanas, África todavía no había conocido el ataque colonial. El ataque colonial llega a finales del siglo XIX,
a partir de la conferencia de Berlín. Entonces, en el 1800 subyacía en todo el pensamiento, diríamos, relevante, de matriz, helénica, bueno, todo el pensamiento que había europeo, la constatación de que África era un continente sin civilización, al margen de la civilización. Y destaco a Hegel porque en uno de sus libros, no me acuerdo el nombre exacto, pues habla de África como el continente sin historia. Es decir, y no hay nada más tajante que considerar que alguien no tiene historia. Si no tienes historia es que estás al margen de todo, ¿no? Podríamos hablar de las teorías racialistas que se impusieron en Europa, de categorización racial, en la cual, naturalmente, el negro ocupaba la última escala, en el último punto de la escala. Es decir, todo este discurso, por parte del pensamiento, que después es retomado o es perpetuado por los grandes viajeros occidentales que van a África a mediados del siglo XIX, Stanley, Livingstone, Barton, acentúan, diríamos, esta percepción de que África es un continente oscuro, con pueblos, habitado por pueblos sin ningún tipo de organización social. De alguna forma, una percepción que la propia literatura colonial es interesada en perpetuar, porque de esta forma justifica su ataque colonial. ¿Cómo puedes justificar tu ataque colonial si tus intereses son exclusivamente económicos? Pues, diríamos, diluyéndolos o enmascarándoles en que hay una misión civilizatoria. Y eso es lo que hizo Europa a finales del siglo XIX. Presentar como la necesidad de ir hacia África porque había una misión de civilización, de llevar nuestra civilización, obviamente considerada superior, hacia esos africanos, esos negros, y no es nada despectivo hablar de esta forma, a esos negros que habitaban ese continente oscuro. Teníamos una misión de civilización, es decir, y al lado del poder administrativo colonial viajaba el poder militar, que hacía cumplir naturalmente las leyes, porque los africanos se levantaron y resistieron a esa penetración europea, no se mostraron pasivos, a pesar que los libros de historia mostraron como de alguna manera esa llegada como si fuera algo amistoso, nada de eso fue cierto, y la otra pata, diríamos, fue el poder religioso, militares y curas al ataque de África. Bueno, literatura continente vacío, desorganización social, primitivo, necesidad de evangelización. Pues eso se mantuvo en el imaginario occidental, y todavía queda algo de eso. ¿Por qué? Pues porque la propia literatura, la propia ficción presentó y sigue presentando a través de algunos apéndices, como podría ser incluso las ONGs con su buena voluntad, una África necesitada, sin ningún tipo de capacidad de organización. Pongo aquí el mundo de las ONGs, no todos, es un mundo obviamente plural, diverso, pero una parte de estas ONGs presentan esta África como discapacitada y pasiva y dependiente de nuestra ayuda. Si tú quieres presentar proyectos, naturalmente tienes que presentar estos proyectos como necesarios, ¿no? Bueno, es que no... Bueno, esto es más o menos lo que he dicho, la literatura, África de paisajes, fijaros, no sé si os gusta habéis leído a Hemingway, Ernest Hemingway, gran amigo de la República Española, un borracho como ninguno, mujeriego y tal y cual, pero en su libro sobre África, Las nieves de Kilimanjaro, por ejemplo, no deja de caer en estos estereotipos. Es decir, es una historia de blancos en un escenario que es ideal.
porque hay todo este primitivismo, los africanos en un segundo plano, pero la historia central es una historia de blancos. En África, ¿qué es lo que aporta África? Pues el escenario, nada más que el escenario, ¿no? Hablo de Isaac Dinesen, la famosa de Memorias de África. Si hacéis si leéis esa ¿no? que fue merecedora la película de Oscars y tal, veréis que es una historia en que los negros son, de alguna manera, pasivos, y un segundo nivel entre otra historia de amor entre blancos. Meryl Streep y tal y tal y tal. Bueno. Aquí tenéis, encontré una portada este fue un explorador británico, Henry Stanley, el famoso que fue a la búsqueda de Livingstone, a través del continente oscuro. Esa es la percepción que ellos tenían. Bueno. Entonces, representación de África tras un trabajo empírico de análisis de la cobertura informativa de los conflictos africanos. Trato peyorativo de los actores africanos, a diferencia de otros conflictos. Es decir, si analizas los conflictos de Oriente Medio, verás que se les reconoce a los actores, los palestinos, las organizaciones. En el caso de los conflictos africanos, nunca se les reconoce esa capacidad de organización aunque la tengan. Son, de alguna manera, unos desarrapados, con armas, que no se sabe por qué combaten. Por tanto, hay un trato peyorativo a los actores africanos. No se explican las causas de los conflictos. Eso es recurrente, podríamos decir, sí. Y tampoco en el cubrimiento del conflicto tal y tal y tal, sí. Es debido, en parte, a esa incapacidad de los medios a reflejar esa complejidad que hablábamos antes. Pero el problema no es que no se recuerden la génesis de los conflictos, que te llegan en píldoras de 20 segundos de la guerra del Congo y al cabo de 15 días la guerra del Congo. ¿Pero qué pasa, no? A ver si me la explicáis un día como mínimo, que entienda qué es lo que pasa, ¿no? El problema en el caso de los conflictos africanos es de que estos conflictos son presentados como reacciones atávicas y tribales. Es decir, nadie se atrevería pues, a hablar de los conflictos de los Balcanes, esa guerra que hubo en Europa en los años 90, de hablar de reacciones atávicas. Sí que se podía hablar pues, quizá de un comportamiento salvaje en algunos momentos determinados, cuando uno mató a un bosnio, un serbio mató al bosnio, tal y tal y tal. En ese sentido sí, pero nunca se hablaba como proyecto, como un proyecto de una reacción atávica. En este caso sí que se habla, y más, mucho más, sino que se habla de reacciones de tipo tribal, es decir, la imposibilidad de alguna manera de esta organización africana, que se considera que está formada por tribus, es decir, la mínima entidad, que son incompatibles entre ellas, ¿no? A pesar de que en África, si vas, verás que conviven religiones, lenguas. En un pequeño país como Mozambique, donde yo trabajé, había como 25 lenguas y no había ningún tipo de problema con musulmanes, con personas que tienen prácticas africanas tradicionales, con evangélicos, católicos, es decir, y no había ningún tipo de fricción por este tipo. Despolitización del conflicto. Naturalmente, si lo presentas como fruto de unas reacciones atávicas, lo despolitizas. Es decir, y puedes presentar el genocidio de Ruanda como una reacción atávica de los Hutus contra los Tutsis, cuando detrás de ese genocidio había un proyecto político, muy pensado, organizado, premeditado. Había un proyecto político, es decir, se olvida lo fundamental en la teoría política, que es la competencia por el poder. Todos los conflictos son una competencia por el poder, ¿no? La dificultad, eso ya lo he dicho, la comprensión de la complejidad del conflicto. Otro punto que destacamos fue que se mitigaban las implicaciones occidentales, Es decir, no, nosotros no hemos tenido nada a ver, ¿no? Estamos allí,
hemos participado, pero se mitigaban las implicaciones occidentales. No es que se tenga que recordar continuamente lo que significó el colonialismo, que duró hasta los años 70 y en algunos casos los 80, que son 4 días en tiempos históricos, sino que se mitigaban las implicaciones occidentales, como por ejemplo que la dictadura de Mobutu en el Zaire, que duró 30 años, fue una dictadura aliada de Occidente. Entonces, claro, si no recuerdas eso, no se entiende el por qué se levantan en armas contra él, ¿no? La llamada fijación tribal, eso está teorizado por un norteamericano, William Artis, en que recuerda que, a diferencia de los actores políticos de otras zonas o regiones, en África siempre se recuerda su pertenencia identitaria, como si fuera fundamental para entender el conflicto. Y eso lo encontramos incluso hasta ahora. Seguimiento informativo de Sudáfrica, que es la potencia regional africana. Los diarios occidentales continuamente recuerdan que el presidente Jacob Zuma pertenece a la etnia Zulu, que no es una tribu, es una etnia porque son como unos 20 millones de personas. Es decir, no sé, una tribu de 20 millones de personas es difícil, son 20 millones de personas. Y en cambio, los africanos no le dan ninguna relevancia que él sea Zulu o Xhosa o lo que sea, ¿no? Otro aspecto a destacar es la presentación positiva de las intervenciones occidentales, cuando se interviene. Siempre intervenimos de una forma, diríamos, altruista, por razones humanitarias, y hay todo un discurso político que reproduce en los medios. La intervención humanitaria de Estados Unidos en Somalia, que les llevó al desastre, pero bueno, eso es otra cuestión, pero se presenta como humanitaria. La intervención humanitaria de Francia en Ruanda, a pesar de que Francia intervino para proteger a los genocidas, para proteger a los dirigentes hutus, que iban a ser cazados por la guerrilla tutsi. Las sociedades africanas finalmente pasivas a la espera de ayuda, sobre todo en las imágenes, toda esta iconografía, presentando a los africanos recibiendo paquetes de la ayuda internacional y tal y tal y tal. Bueno, aquí Somalia, veis aquí un soldado gringo. Bueno, finalmente, de todo esto, podemos concluir que la representación de África en los medios se presenta, primero, atrasada tecnológicamente. En la escala lineal del desarrollo siempre está detrás, sí, obviamente. Si buscas los parámetros siempre está detrás, pero eso no significa que sea atrasada. Atrasada tecnológicamente sí, pero no atrasada. Tiene sociedades vivas, es decir, se hace lo mismo que se hace aquí y en otras partes. Se nace, se vive, se muere. Incapaz de alcanzar la modernidad. Más o menos ya lo he dicho, la tradición presentada como obstáculo a la modernidad. Esta modernidad presentada como un bien común. La democracia, es decir, el consenso más o menos de Washington. Democracia parlamentaria, desarrollo, libre mercado. Indolencia, pasividad, violencia de las sociedades. Las iniciativas siempre parten de Occidente o de occidentales, a pesar de que hay una sociedad civil muy rica en muchos lugares, que se reinventa, que es capaz de organizarse contra la violencia en Uganda, en contra de las prácticas de una guerrilla que había de secuestrar a niños, soldados, de atacar a las mujeres. Invisibilidad, por tanto, de las iniciativas propias. La mayoría de los textos de los medios occidentales siempre se destaca pues alguna iniciativa occidental. Reproducción por el periodista de una África que imagina. Eso lo destacan mucho los periodistas africanos, ¿no? Es que lo que ocurre a los occidentales es que tienen una África que imaginan que será de esta forma, cuando llegan allá tienen que decir que es de esta forma, ¿no? Primero porque no entienden nada, ¿no? Atrapados en prácticas atávicas, lo que hemos dicho, las creencias como problema, el fanatismo religioso, el tribalismo, lo que hemos dicho antes, la presentación de una África homogénea,
Es decir, en África. África es así. Bueno, África son 54 países. Si eliminamos los del norte, son 48 países.